Hola, el día de hoy no voy a poder estar con ustedes para la clase de manera presencial. Después de las clases del seminario, bueno, pues tengo que atender acá unos cuerpos presentes que se presentaron acá en la parroquia, entonces los horarios no se me han acomodado para poder estar con ustedes presencialmente, pero les dejo esta clase grabada y espero, bueno, podamos tomar notas, podamos hacer hay alguna observación, si fuera necesario, para que ya retomando la lección dentro de 8 días, Dios nos permita, pudiera haber algo y lo podamos resolver. Entonces vamos a encomendarnos a Dios, encomendemos el esfuerzo que hacemos y pidamos también que nos ilumine la mente, en el corazón para ir compartiendo nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud nos presentamos ante ti para ofrecerte el esfuerzo y el trabajo de cada jornada y especialmente te ofrecemos el esfuerzo que realizamos ahora para que sea para nuestro propio bien y el bien de aquellos hermanos que más lo requieren, que más lo necesitan. Te encomendamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros bienhechores, a las personas que nos han pedido también alguna oración, a quienes hoy están pasando algún momento de dificultad. Por todos ellos también te ofrecemos este esfuerzo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que ya iniciamos, de hecho, la semana pasada, y que obedece precisamente pues a esta partecita del conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ya veíamos desde la semana pasada. Voy a retomar un poco lo que tenemos, nuestro esquema, que nos pueda servir pues para ir retomando y recordando lo que vamos viendo. Entonces, miren, nosotros estamos viendo ya en esta primera sesión el conocer a Dios y lo que implica conocer a Dios. Hemos dado una especie de introducción de cómo es que los seres humanos conocemos para que esto mismo nos ayude a tener una mejor comprensión de ello. Ya en la semana pasada iniciamos con este esquema. Y ya decíamos cómo hay tres tipos de conocimientos a la hora de hablar de nuestro conocer a Dios. Ese conocimiento natural, hablábamos ya de ello, el conocimiento sobrenatural o por fe, o un conocimiento directo, ¿no? Que es ya cuando estamos propiamente cara a cara ante el Señor. También mencionábamos entonces cómo este conocer a Dios en el Nuevo Testamento se nos va a ir mostrando. Decíamos ese conocimiento natural. A partir de aquello que yo observo, a partir de aquello que es la creación, entonces yo también estoy ahí precisamente viendo como las huellas del creador. Y con este conocimiento puedo también ir accediendo al Señor. Esta realidad me ayuda a ir a través del discernimiento, pues comprendiendo quién es mi Señor, quién es mi Creador, pues a partir de esas huellas que van quedando. Podemos decir nosotros en una de esas, por ejemplo, cuando yo veo ya en el monte, ¿no? Que está saliendo humo, yo sé que algo se está quemando, por eso está saliendo humo. Quizás no estoy viendo que se quema, pero sí sé que por ese humo, ahí está algo que está incendiándose. Pues así también, yo puedo mirar lo que me rodea, por ejemplo, en esta creación, mi propia existencia humana es también ya un hablar de Dios. Y en ese hablar de Dios nosotros tenemos esa posibilidad de un conocimiento natural de nuestro Señor. Después hablábamos ya de este conocimiento de Dios, pero por la fe. Y al hablar del conocimiento de Dios por la fe, pues nosotros nos vamos a encontrar ya no solamente con lo que yo naturalmente puedo conocer, sino también con aquello que el Señor a mí me va a revelar. Y entonces el Señor Dios, especialmente en Cristo, nos da la oportunidad de tener ese conocimiento suyo. Y entonces se dice que el hombre es capax Dei, es capaz de Dios, lo puede conocer. Y a partir de ese conocimiento de Dios, esto que naturalmente había conocido se va profundizando. Y esto es importante que nosotros lo descubramos a partir de Cristo. Es el culmen de la revelación. Dice la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando llega la plenitud de los tiempos, es ahí cuando el Señor nos está mostrando en Cristo, en su Hijo,
¿Quién es totalmente? Es Cristo, por eso el revelador del Padre. Y aun aunque pudiera haber en otros ambientes y en otros rumbos otras realidades que nos hablen de Dios, todas van encaminadas en la misma dirección. Todas, por eso decimos, están ordenadas al Señor Jesús. Y el conocimiento de Dios como visión, ya esto hablábamos nosotros, pues del momento mismo de nuestra propia muerte. Ya decíamos como cuando vamos a encontrarnos con Dios, esas famosas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, entonces entran en una nueva realidad. La fe, lo que creo, se deja de existir. ¿Por qué? Porque se cree lo que no se ve. Y es acá donde nos ponemos atentos, porque ya ahora estoy viendo precisamente a Dios. Es la visión directa que tengo de Él. Y esta es la promesa que el Señor ha hecho y esto es lo que esperamos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos contemplar cara a cara al Señor nos otorga esta visión directa de Dios, esta visión beatífica del Señor. Y entonces, el tener esta visión directa nos hace precisamente parte de la familia de Dios. Está esa similitud a Cristo, sin que, por supuesto, ya decíamos, se quita la distinción entre creador y criatura, ¿no? Porque al final Dios es Dios y nosotros siempre seremos su criatura. No vamos a emparejarnos a Dios en el sentido de que sea yo alguien que hasta le quiera quitar el hogar a Dios, para nada. Soy parte de esta familia de Dios. Sentimos, somos hijos en el Hijo. Cristo nos ha adoptado. Y esto es la comunión. Respecto a la esperanza, decíamos que se deja de esperar y entonces esto se convierte en posesión. Lo que antes esperaba ya lo poseo. Y la caridad, el amor, ese más bien se plenifica. Esta caridad es precisamente la que permanece y como ya estoy en esa comunión plena con el Señor, se planifica totalmente. Entonces tenemos estas tres formas de conocer a Dios que nos está presentando el Nuevo Testamento. Nuestro conocimiento natural, nuestro conocimiento por fe y ya, esta visión. Hasta ahí vimos la semana pasada. Vamos a dar ahora este paso. Fíjense entonces, ya también de esto hablamos un poco en nuestra introducción. ¿Cómo se da el conocimiento humano? Entonces, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la forma en la que yo conozco? Y ya lo decíamos, todos nosotros a la hora de conocer vamos a implicar un proceso de abstracción. ¿Qué significa el proceso de abstracción? Bueno, pues que nosotros vamos a sacar de algo lo que es esencial. No sé, por ir poniendo algunos ejemplos para comprendernos mejor. Si nosotros comemos, nuestro cuerpo, por hacer esa comparación, va a abstraer los nutrientes. Yo puedo comerme cualquier cosa que se me ponga delante, ¿no? Pero habrá cosas que me nutran más y habrá cosas que definitivamente no me nutran, pero ni tantitito. Pero no importa. Al final de eso, mi cuerpo es el que va a abstraer, el que va a sacar esos nutrientes que me van a dar vida. Ahora pensemos esto, pero a la hora de conocer. Ya decíamos que nosotros conocemos a partir de los sentidos. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, probamos, lo que tocamos, entonces nos va llenando de información. Y con esa información nosotros vamos a tener que abstraer, vamos a tener que sacar lo que es esencial. Pensemos, yo les ponía el ejemplo de la silla. Bueno, ¿qué es una silla? Y entonces podemos imaginar muchísimas sillas. Podemos pensar en sillas grandes, medianas, pequeñas, ahí hablamos del tamaño. Podemos imaginar sillas de distintos materiales, de fierro, de metal, de piel, de madera. Podemos imaginar en sillas que sean cómodas, que sean incómodas, sillas que sean verdes, cafés, amarillas, de cuatro patas, sillas de doblar, infinidad de modelos de sillas, ¿no? Todas esas cosas que pueden ir cambiando el color, el tamaño, todo eso es algo accidental. Eso al final hagan de cuenta que es lo que vamos a desechar, para que al final nos quedemos con la esencia, es decir, con lo que es una silla. Independientemente de su color, de su tamaño, de su comodidad, de todo eso que es algo accidental, nos vamos a quedar con el concepto de silla.
Por eso, cuando los seres humanos conocemos todo eso que es así como el cascarón, lo hacemos a un lado. Lo importante es conocer, digamos así, como conocemos a las personas, pues el corazón, para que conozcamos realmente. Bueno, fijémonos esto poco a poco en nuestro caminar. Todo el conocer humano es entonces por nuestros sentidos, por lo sensible. Así entonces, gracias a los sentidos, nosotros vamos a podernos percatar de cuántas cosas nos rodean. Todas esas cosas materiales que nosotros percibimos van a generar dentro de nosotros una serie de sensaciones. Y en esas sensaciones vamos a tener percepciones. Pero, ojo, la sensibilidad solo me permite quedarme con la forma material, con la forma de afuera, ¿no? Entonces, ya es ahí donde entra el color, es lo que yo veo. Ya es donde entra la comodidad, es lo que yo siento, el tacto, ¿no? Ya es ahí donde va a entrar todas esas cuestiones que pueden ser accidentales. Entonces, los sentidos solo ven lo de afuera. Pero tenemos que dar un paso más. Fíjense entonces cómo todas esas sensaciones, todo eso que vimos, que escuchamos, se va a interiorizar. Y entonces se elabora esto, lo que se llama por ahí un fantasma, así se le llama técnicamente, ¿no? Pero al final es algo que gracias a nuestra imaginación, por las sensaciones, empezamos a hacer como una especie de imagen, una especie de modelo. Cuando a lo mejor ustedes piensan, ah, voy a hacer un pastel. Entonces, antes de hacerlo, quizás en la mente yo ya tengo una imagen de ese pastel. ¿Por qué soy capaz de tener esa imagen de ese pastel? Porque antes yo lo he conocido. He visto tamaños de pastel, sabores de pastel y mil posibilidades, ¿no? Pero ahí al final y al cabo ya estoy, gracias a esas sensaciones, a esas percepciones que he tenido, ya soy capaz de elaborar esa imagen, esa imaginación, lo que las sensaciones me ayudan a tener como ese modelo, ¿no? Y así entonces, por eso, todo lo que conocemos, al final está relacionado con el mundo sensible, con lo que nosotros vemos. Por eso nuestro conocimiento es limitado. Incluso yo puedo imaginar cosas bien fumadas, ¿verdad? Yo voy a imaginarme un elefante rosa que vuela. Ándale, pues, pero me voy a imaginar el elefante porque conozco los elefantes, de color rosa porque conozco el color rosa, que tiene alas porque conozco esas alas, ¿no? Entonces, aun cuando el elefante rosa volador no exista, lo cierto es que si existen las alas, que existen los elefantes, que existe el color rosa, y yo con esas imágenes que he hecho y que tengo acá como almacenadas, las conjunto y hago esta nueva realidad. Pero al final ahí está mi límite. Yo no puedo, digamos, imaginar lo inimaginable, es decir, aquello que me rebasa. ¿Cómo puedo imaginar algo que quizás no he mirado, no he visto, no me he percatado, que nunca he tenido esa experiencia? No es que si es posible, sí tenemos esa posibilidad, pero por lo menos antes debo de tener un indicio. Si alguien viniera y me platicara, oye, ¿qué crees? Es que fíjate que yo vi en esta parte y entonces ya con lo que la otra persona me está proporcionando de información, caray, empiezo esa imaginación. Hace unos días me tocó probar una gelatina de nogada. Ahora que es la temporada de chiles en nogada, ¿no? Una gelatina de nogada. Y entonces estaba exquisito aquello, la verdad. Era muy sabroso, pero cuando me dijeron que era gelatina de nogada, yo dije, "Ah, caray, o sea, cómo es esto, no?" Y entonces pude armar así como primero la imagen, la idea. ¿Por qué? Porque conozco que es una gelatina, conozco que es la nogada, de dónde viene, o sea, toda esa parte me permite, toda la imagen que tengo, pues ir como armando toda esta pieza, ¿no? Pero al final hay una liga, hay un vínculo con la realidad. Esto es algo que tenemos que admitir. El conocimiento humano, dado que es siempre por los sentidos, aunque puedan hacerse invenciones, al final siempre lleva esa conexión con la realidad. Ahora, este conocimiento implica lo que es la abstracción.
vamos a sacar. Y aquí lo vamos viendo todo esto con una partecita ya con más calma, ¿no? Entonces, ya una vez que me llegó todo este conocimiento, ya vi, ya escuché todo aquello, ¿no? Entonces, ya tengo esa imagen, ya tengo ese fantasma, así se le llama el término, ya lo tengo acá adentro. Y ahora lo que hace mi mente es que va a ir quitando aquello que es accidental. Aquellas cosas, por ejemplo, el color, el tamaño, lo vais quitando para que se quede con lo que es la esencia. Esto es una silla, independientemente del color, del tamaño, del material, esto es la silla. Eso es lo que se llama la intelección, es decir, se hacen conceptos. De aquí, les voy a poner una nota, de aquí viene el significado de la palabra inteligencia. Inteligencia, sí. Ajá. Entonces, significa, así etimológicamente, leer por dentro, leer el interior. Entonces, viene esta raíz de inte, esto es para el interior, así a grosso modo, ¿verdad? No me meto más en la etimología. Y lo que sería la ligencia sería del verbo latino legere, de leer. Entonces voy a leer el interior. ¿Para qué? Para conocer la esencia, lo que realmente es algo. Entonces es ahí donde yo puedo decir que estoy comprendiendo, que estoy entendiendo aquello que tengo yo delante, ¿no? Y así es como funciona la inteligencia. La inteligencia no nada más significa sacar dieces, ¿eh? Porque a veces puedo sacar muchos dieces porque me aprendí muchas cosas de memoria, pero en verdad no entendí nada. Pues de qué me sirvió el 10. Aquí lo que importa es entender. Pongo el ejemplo otra vez, la referencia a los alimentos, ¿no? A lo mejor puede haber una señora que en la vida fue a la escuela, pero es muy inteligente porque cuando está haciendo algo de comer, como sabe cuál es la esencia, entonces empieza a echarle una pizca de sal y échale tantito de esto, tantito de aquello, y que no, empieza a comprender cuál es la esencia del sabor que quiere obtener. Y por eso es este proceso. Entonces, por esas experiencias de sabores, las sensaciones, ahí está precisamente el gusto, es capaz de sacar la esencia y empezar a amar aquello, ¿no? Y entonces esto en la intelección a nosotros es lo que nos va a permitir formular conceptos y así vamos a ir poniendo pues todo lo que nosotros vamos conociendo. Así también hay que poner esta anotación. El hombre no puede conocer todas las esencias. Hay cosas que definitivamente no vamos a lograr conocer y agotar. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tenemos una referencia directa hacia eso. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios al que de primer momento, digamos, no estoy viendo, ¿no? ¿Cómo puedo conocerlo si no tengo yo esa experiencia aún? Bueno, tengo un conocimiento indirecto, ya lo explicábamos antes, pero no tengo una referencia sensible que me va a proporcionar todavía este conocimiento directo, ¿no? Y entonces acá vamos a encontrarnos una serie de conceptos que se llaman formas puras. Y en esas formas puras vamos a tener nosotros que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, yo les pongo una realidad. Aquí ponemos el ejemplo, los ángeles. Yo no puedo conocer a los ángeles directamente. ¿Por qué, padre? Pues porque no tienen cuerpo. Y como no tienen cuerpo, como son espíritus, no los puedo ver, no los puedo tocar, no los puedo escuchar, no los puedo probar. Entonces, no puedo conocerlos por mis sentidos. Sin embargo, las acciones que ellos hacen, esas sí las puedo conocer. Y esa es entonces la forma de que tengo yo ese conocimiento. Pensemos acá, por ejemplo, en la matemática. Yo no conozco el uno, ni el 2, ni el 3. ¿Por qué? Porque son solo conceptos, son formas abstractas, se abstrayeron, son formas puras. Yo lo que conozco es un lápiz, un plumón, un vaso, ya el uno, pero aplicado.
Esto es así como el ángel sería el uno, ¿no? En sí mismo el angelito, el uno, no lo puedo conocer. Pero ya cuando está aplicado a algo, ya es entonces donde sí se conoce. Y entonces nosotros vamos a darnos cuenta de esa primera limitación. Pero viene esta otra. La segunda limitación es que estamos conociendo solamente por ese proceso de abstracción. Entonces, conocemos lo que viene por lo sensible. Desde lo sensible, yo voy a ir sacando, voy quitando lo que es accidental y voy a ir sacando la esencia. Ese es un conocimiento indirecto. Para nosotros es una limitación. Cuando un ser, por ejemplo, un ángel, por ejemplo, Dios, conocen de manera directa. ¿Por qué de manera directa? Porque no tienen cuerpo. No necesitan de los sentidos para ello, pues en ese sentido, pues nos sacan ventaja, nos sacan ventaja. Ahora, este conocimiento humano me va dando mis conceptos. Y ahora, a partir de estos conceptos, yo voy a ir haciendo comparaciones. Voy a ir haciendo comparaciones que van a ayudarme a profundizar ese conocimiento y que me van a dar oportunidad de tener juicios. Pensemos en ello, ¿no? Ya tengo ese concepto. Yo ya sé, por ejemplo, que esto es blanco y que esto es negro. Y a partir de esos conceptos claros, yo voy a poder decir esto es esto y no es lo otro. Una cosa es ser flaco y otra cosa es ser gordo. Una cosa es ser blanco y otra cosa es ser negro. Entonces, hay afirmaciones, hay negaciones. Ya estoy haciendo un juicio porque estoy siendo capaz de comparar. Esto es un árbol, aquello no es un árbol, esto es un carro, esto es un tráiler. Estoy teniendo conceptos, estoy comparando y así entonces voy uniendo los conceptos que tengo. Voy diciendo esto no es aquello, y todavía le voy agregando más cosas. Este es un carro, y es un carro muy veloz, y es un carro de color rojo, con franjas amarillas y negras, y empiezo a describirlo, ¿no? Ya estoy haciendo ahí ese juicio de lo que es el carro. Y así entonces, cuando el conocimiento alcanza su perfección, ¿cuándo es esto? Cuando se da la verdad. Y esto no hay que pasarlo por alto, ¿no? ¿Cuándo podemos decir nosotros llegamos al conocimiento de la verdad? Cuando está una adecuación entre lo que está acá en la cabeza y lo que está en la realidad. Si yo dijera, miren, eso que tengo aquí es una campana. No, no es una campana, es una lámpara, es un foco. Sí, entonces, si yo digo que es un foco y es un foco de LED, entonces ahí hay una adecuación. Es decir, lo que tengo en la cabeza y que estoy diciendo se está adecuando a esta realidad. Esa es la verdad. Pero si yo dijera que esto es una campana, es una mentira, porque realmente lo que está haciendo en la realidad no es lo que yo acá estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese proceso de abstracción ha partido de lo sensible, me ha dado los conceptos, voy haciendo esas comparaciones y es acá donde voy a poder conocer la verdad. Ese conocimiento entonces se va a ir también articulando pues por medio de los razonamientos. Voy pensando en esto, voy pensando en lo otro. Este foco es para un socket y que va a ir colocado para alumbrar tal imagen y ahí se va dando, ¿no? Ya voy armando todo mi conocimiento. Y así entonces esta tarea de ir precisamente conjugando estas realidades es lo que nosotros llamamos la razón. Estoy ya razonando. El razonar es entonces sacar desde la misma realidad, por medio de los sentidos, este conocimiento de la verdad, para que a partir de esa verdad, con otras verdades, empecemos entonces a ir articulando un conocimiento más profundo. Ahora, con esto, ya que voy comparando, también voy a ir haciendo analogías. Fíjense muchas veces cómo las analogías nos van a ayudar a entender cosas que de inmediato no nos quedan al 100% claras, pero ya con algún ejemplito o como decimos, me lo explica por favor con palitos y bolitas, con manzanitas, ahí pongo una analogía y esto me ayuda a ser más claro.
Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no? Vamos haciendo esas comparaciones con esos conceptos y esto nos va a poner de cara a cara ante la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando yo no tengo acceso completo a esa realidad? Cuando a lo mejor me están hablando algo de lo que realmente pues no conozco. Y pues yo ahí tendría como que tener pues algún atoramiento, algunas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que conozco, pero como no soy capaz de conocer todo, debo tener como la humildad de saber incluirme en esos momentos que me puedan ayudar como a abrir mis horizontes, ¿no? Y así puedes descubriendo un poquito más, un poquito más. Y si no, al menos podría decir, no voy a tener un conocimiento de todo, pero sí un conocimiento, pues por lo menos general, digámoslo así. Y esto, pues si no es un conocimiento exhaustivo, por lo menos tampoco me va a colocar o me va a dejar en una situación donde pues diga, no, es que no puedo conocer nada. Claro que no, sí se puede. Vamos a recapitular, fíjense entonces, cómo tenemos este tipo de triple conocimiento en el caminar, cómo siempre va a lo sensible, de lo sensible abstraigo, saco lo esencial y empiezo a hacer analogías, comparaciones. ¿Cuáles son estas dificultades que voy a tener para conocer a Dios a partir de ello? Pues primero, la dificultad es que Dios no es sensible y entonces a Dios no lo puedo yo meter bajo un proceso de abstracción. Y ese proceso de abstracción, como no se lo puedo aplicar a Dios, entonces aquí es donde yo voy a tener pues ya una dificultad. Porque alguien va a decir, bueno, es que Dios no lo puede abstraer, no lo puedo deducir, no lo puedo como comparar. Sí, sí, es cierto. Sin embargo, no significa que no pueda, ¿eh? Entonces, esto exigiría que Dios lo conozca de manera directa, sin ninguna mediación. Pues sí, pero dado que tengo un cuerpo, tengo una limitación, no puede ser ese conocimiento directo, al menos aquí en esta tierra. Y este es entonces cómo conocemos nosotros los humanos. Damos un paso más. Ahora, en esto, fijémonos ahora cómo es este conocimiento de Dios. Entonces, ya nos damos cuenta, ¿no? Que nosotros los seres humanos, pues vamos a tener ciertas limitaciones. Y esas limitaciones no van a detener la posibilidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, precisamente en Cristo, se ha acercado a nosotros, porque Dios es el Emanuel, y al hacerse el Dios con nosotros, al hacerse el Emanuel, queda nuestro acceso. Eso es lo hermoso del misterio de la encarnación, que siendo Dios con su naturaleza divina, se abaja, se pone a nuestra altura para que lo podamos entonces conocer. Acá hablamos por eso de un admirable intercambio, ¿no? Cuando Cristo se encarna, ¿para qué? Para después llevarnos a Dios. Pero esto nos permite, dado que somos capaces de conocer a Dios, nos permite, a pesar de nuestras limitaciones, conocer lo que se pueda de Dios. Fijémonos en esto. Lo primero que tenemos que afirmar es que nosotros, dentro de nuestro corazón, hay un deseo, hay un anhelo de Dios. Esta parte no la podemos negar y aunque yo niegue a lo mejor que Dios existe, si yo fuera ateo o lo que sea, por lo menos puedo afirmar que hay un anhelo de trascendencia, que quiero ir más allá de lo que tengo aquí en mi entorno, de esto que es material, que todo esto que me rodea y que en algún momento me puede ser de utilidad y me puede ayudar a no sé cuántas cosas, al final y al cabo, lo cierto es que no me satisface, no me está realizando. Y por eso yo necesito ir más y más y más allá. Tengo que ir encontrando como el origen, como esa causa, y hasta que no lo encuentre no me voy a saciar. Por eso decimos que el ser humano es capax Dei, ya lo había mencionado. Somos capaces de Dios, y aunque Dios nos rebasa, claro, pero también Dios ha querido poder darse a conocer, ha querido que nosotros lo podamos conocer. Caray, pues aprovechemos.
Ahora, si hablamos de este conocimiento de Dios, dado que no puede ser directo, si yo sé que deseo, que quiero conocer a Dios, pero lo tengo que hacer de manera indirecta, ¿cómo es que esto sucede? Ah, bueno, pues primero tenemos que hacer una especie de rodeo. Hagan de cuenta que entonces yo tengo aquí a Dios, pero como no puedo ir directo, pues tengo que ir buscando formas, caminos para que me sea posible en verdad el tener ese acercamiento a Dios. Y viene lo que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Voy a conocer a Dios a partir de los efectos. Y ya de los efectos voy a llegar a la causa. Les ponía yo el ejemplo. Estoy viendo que ahí hay humo. Bueno, este humo que está saliendo ya a mí me permite deducir que ahí algo se está quemando. No sé qué, pero sé que hay algo que se está quemando. Entonces, también esto lo tengo que aprovechar. Conozco a Dios por medio de los efectos. Vamos a ver cómo está esto, ¿no? Atribuyo a Dios lo que capto en los efectos. Cuando algo que se observa, no sé, el atardecer, es que esto es maravilloso, es espectacular. ¿De dónde viene? De Dios. Y ese es el camino que se llama de la afirmación. También está el camino de la negación. Entonces, yo puedo conocer ciertas cosas de Dios, pero en sentido contrario, negando. Por ejemplo, si yo dentro de mi persona experimento ciertos sentimientos de maldad, yo esto lo puedo negar en Dios. Yo digo, Dios no es malo, entonces Dios es bueno, hago lo contrario. Y ahí voy descubriendo también esa cara de Dios. Y no solo eso, que también lo hago en un grado de inminencia. Entonces, todos estos efectos, o eso que no tiene Dios y que a lo mejor yo sí tengo, entonces, esta bondad, esta maldad que estaba en mí, no, sino la bondad que queda en Dios está en Él, pero de modo eminente, de modo superlativo. Es decir, lo más posible que hay. Y así entonces puedo ir conociendo, puedo ir aproximándome al mismo Señor. Y entonces esta comparación se extiende de los efectos de nosotros las criaturas a Dios por esos tres caminos. Dado que nosotros somos provenientes de Dios, provenimos del Señor, entonces algo reflejamos de nuestro Creador. Y al reflejar de nuestro Creador por esos tres caminos que mencionábamos, pues tenemos precisamente esa ocasión de ir acercándonos al Señor. Y entonces todo lo que existe, todos los entes, van a converger en Dios. Es decir, Dios es el centro de todo, Dios es el origen de todo. Y es ahí donde entonces desde Dios todos venimos. Pero ojo, dado que Él es el centro, dado que Él es el inicio, nosotros de Él salimos. Él es el ser y nos comparte ese ser. Si yo soy, si yo existo, es porque Él me lo ha permitido, ¿no? Y aquí Dios no es que vaya a otro ser, porque si no sería otro Dios, ¿no? Dios es el ser absoluto, es el ser primero, y desde Él todo cuanto existe. Y entonces, el conocimiento de Dios es indirecto, y puedo, a pesar de que es indirecto, conocerlo y afirmar con verdad y con certeza que Dios existe. Pero su esencia, su totalidad, no la voy a agotar. No voy a acabar de saber quién Dios, porque si yo dijera que yo ya sé quién es Dios totalmente, estaría por encima de él. Y eso pues no va a ser posible, ni aunque lo tenga cara a cara. Digo, a veces ni nosotros mismos nos acabamos de conocer, cuanto más con el Señor. Al reconocer entonces esas limitaciones que tenemos, nos queda precisamente un camino, la humildad. Ser humildes también para pretender conocer a Dios hasta lo que más podamos, pero con la humildad de saber que no vamos a agotar el misterio divino. Por eso es misterio. Si no, nos sentiríamos nosotros acá como que nosotros podemos todo. Y no es así. Y esto nos hace darnos cuenta de esta diferencia que hay entre nosotros y Dios. Nosotros no somos diositos, pero para nada, ¿no? Al final somos viandantes, somos peregrinos, vamos hacia Dios. Somos para Dios, pero no somos dioses, ni diositos, ni diosotes, ni nada, ¿no?
a veces medio odiosos igual y sí, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que hay una distinción entre nosotros y Dios. Y esa distancia no se rompe jamás. Y acá viene también en estas limitaciones entonces la necesidad de la fe. Es precisamente yo voy a creer. ¿Por qué? Porque sé que mi razón me ayuda, pero no puedo con todo. Y es entonces donde entra la fe, pues a echar paro, como dice, ¿no? Entra la fe para ayudarnos. Y así el conocimiento de Dios, aunque es indirecto y es por ciertos efectos, por ciertas causas que yo estoy mirando en las criaturas o en lo que pasa, pues esta parte se obtiene de manera sensible, pero también pues implica que está dado en el tiempo, pues es temporal. Y por eso yo necesito también un acto de fe. Necesito creer que Dios está con nosotros, que Dios ha venido a revelarse. Y en ese conocimiento de fe, yo tengo que encontrar hasta donde me sea posible por mis limitaciones humanas, quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Cristo nos dice de Dios. Y esta fe, entonces, nos ayuda a descubrir cómo Dios se hace presente entre nosotros. La fe, recordemos, no es una visión beatífica, porque no estoy viendo yo cara a cara a Dios, pero al menos es una especie de concesión que se está realizando en orden a qué, pues a que conozcamos a Dios en esa visión beatífica, en esa visión beatífica cuando nos toque, porque acá nomás será la pura fe. Y hay aquí este detalle que conviene destacar en la fe. Tenemos dos tipos de fe. Una es la fe objetiva, es el objeto, es lo que voy a creer. Y eso es lo que Dios me dice, es la revelación. Cuando yo me dirijo ante el Señor y observo la revelación, nuestra profesión de fe, el credo, a esto nos referimos. Pero también tenemos una fe subjetiva. Esto quiere decir el asentimiento, el sí que nosotros vamos a dar al Señor. Y esto es una gracia, por eso también se pide a Dios, Señor, aumenta mi fe, para que aumentando mi fe pueda yo caminar y salir adelante. Entonces, son los tres elementos de cómo podemos nosotros tener ese conocimiento de Dios. Damos este paso más. Ahora, el conocimiento directo. ¿Cuándo y cómo es este conocimiento directo del que medio mencionamos algo hace 8 días? Ya decíamos, este conocimiento directo se llama visión beatífica. Estoy viendo cara a cara ante Dios. Lo estoy viendo, pero así. Entonces, eso que era la fe, creo, porque no veo, pues ahorita la fe ya pasó de moda y llega esa visión beatífica. Ya estamos hablando de la muerte. Bueno, ¿cómo se existe la posibilidad de conocer a Dios no en el cielo, sino aquí en el tiempo? Ese conocimiento directo. ¿Es posible? Sí es posible. Pero, en el pero, ¿verdad? No es posible porque yo lo quiera, porque yo lo busque. Es un regalo de Dios, es una gracia. Hay entonces seres humanos que de manera extraordinaria, por esa gracia de Dios, algunos santos han conocido directamente, han tenido una experiencia directa de Dios. Y esto, pues nosotros, pues lo miramos en los santos, por eso son santos. Y aquí, fijémonos en esta parte, ¿no? No está ocurriendo, ese conocimiento no ocurre como los demás conocimientos humanos, no es por los sentidos, porque entonces, si fuera por los sentidos, no se daría. Aquí el ser humano es como elevado y es, digamos así, por parte de Dios, puesto en una altura tal que puede tener esa oportunidad de conocer, pero lo reitero, no es por los sentidos, sino ya es una gracia de Dios. ¿Y por qué? Pues porque Dios así lo permite. No, no es que eso es antinatural, no, no. Al contrario, ese conocimiento de Dios es el que aspiramos y quizás es lo más natural que nosotros en algún momento debimos nosotros de no haber perdido, ¿no? Estar siempre cara a cara con Dios, pero bueno, el pecado nos hace su maldad. Esto también se da como una especie de rapto.
hemos visto en la vida de algunos santos, cuando ese amor de Dios y esa persona es tan intensa, parecería que se da tal unión tan plena que es entonces el santo como raptado, se dice, ¿no? Para tener esa experiencia mística de Dios. Es otro modo de conocer. Y así nosotros podemos afirmar que ese conocimiento directo sí es posible. Ahora, a partir de esto, también nosotros podemos decir, el mismo Cristo cuando vivió en esta tierra, si era verdadero hombre, sí, pero también era verdadero Dios. Y siendo verdadero Dios, también en su maduración, llega el momento en el que tiene esa visión beatífica, en que está viendo cara a cara al Padre. Y en ese momento, sin dejar de ser hombre, ¿no? Y entonces, al hacerse hombre en ese gesto de humildad, no es porque fuera limitado, no es porque tuviera pecado, no, no, sino porque quiso ser y estar entre nosotros para salvarnos, pero lleva también su condición divina. Es verdadero Dios, es verdadero hombre, y en esas realidades donde Él se va conduciendo, donde Él se va manejando. Si acá nosotros en verdad nos diéramos cuenta de lo que implica esto, híjola, estaríamos como extasiados, ¿no? Bueno, eso es acá en este mundo, pero también ese conocimiento de Dios es en la eternidad. Después de nuestra muerte, nosotros hablamos de que hay una separación cuerpo y alma mientras se llega el momento de la resurrección, pero ahí hay un conocimiento ya directo de Dios. Ese conocimiento de Dios, si la persona ha sido juzgada digna de estar en el cielo en plena comunión con Dios, caray, ahí es donde ya tengo yo esa visión definitiva, esa visión plena de Dios, porque lo estoy haciendo. Esto, ojo, no significa que yo me haga dueño de Dios, ¿no? Ya lo voy a apropiar, ya me lo sé de memoria, ya sé todo de Él, ¿no? Ya les digo, siempre va a ser superior a nosotros. No voy a poder agotar lo que es precisamente un misterio. Y al final y al cabo, lo que importa es también descubrir cómo esta partecita de nuestra vida es el cumplimiento que esperamos. Y yo espero estar con Dios es porque Él así lo ha prometido. Y acá es donde viene quizás, pues, esta situación que yo tengo que saber ser humilde. De lo contrario, si yo no soy humilde, voy a empezar a tener ahí como 25,000 batallas. ¿Por qué? Porque me voy a querer sentir casi, casi como Dios y se me va a olvidar en una de esas que he sido creado para Dios y entonces hasta le voy a dar la espalda y se me olvida mi destino último, ¿no? El ser humano tiene esta visión beatífica porque ha sido hecho para Dios. Así se permite. Y entonces, en el magisterio de la iglesia, todo esto del conocimiento de Dios se sintetiza así. Primero, el hombre sí puede conocer a Dios, eso lo hemos afirmado, pero necesita ayuda. No podemos hacerlo solos. Y así entonces Dios mismo nos va a proveer los medios adecuados necesarios para esto. Y lo segundo, todo ser humano tiene esa capacidad para conocer a Dios. Y esta capacidad es lo que nos hace capax Dei. Pero también, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que si tenemos esa capacidad para conocer, también tenemos que reconocer la grandeza de lo que es, en este caso, el tener ahí junto a nosotros la revelación de Dios en Cristo, el tener ahí delante de nosotros la misma escritura, pues sí es un desafío. Y habrá cosas que a lo mejor yo no pueda valorar, yo no pueda entender del todo, pero lo cierto es que a partir de esta palabra yo puedo decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, ¿no? Y esa es la belleza de la que se habla, ¿no? Es como Dios también sale ahí a nuestro encuentro y el salir a nuestro encuentro, pues también nos está acogiendo, nos está ayudando. Entonces, bueno, esto es lo que nos refiere a esta nuestra sesión primera, que es precisamente ese conocer a Dios. Vamos a dejar acá de compartir pantalla
Y recordarles, pues, ya son elementos que habíamos visto, que habíamos como mencionado y que retomamos, ¿no? Y que entonces es importante que repasemos, porque es a partir de acá donde nosotros vamos a poder decir, bueno, sí puedo conocer a Dios y está en esta realidad cuando estoy en esta tierra o cuando vaya yo más allá. Y en todo ello, al final y al cabo, sea cual sea el camino, sea cual sea mi estado en que me encuentre, al final hay una realidad. Dios sí es cognoscible, sí es razonable, y me toca acercarme precisamente al Señor para que se pueda disfrutar, digamos, de su amor, de su presencia. Entonces, por ahí es donde nos toca, pues, aplicar esto del conocer a Dios. Bueno, vamos a concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, este momento que en tu nombre nos hemos congregado y con humildad te pedimos que nos permitas a cada uno de nosotros estar siempre atentos a la forma en la cual, pues, requerimos de ti, requerimos de tu ayuda, pero también cómo nosotros podemos salir a ayudar a aquellos especialmente que más están sufriendo. Por todos ellos especialmente te ofrecemos el esfuerzo de nuestra jornada. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, les encargo para la próxima semana.